Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la primera carta a los Corintios, capítulo 12 y versículo 28, donde dice: Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Comienza diciendo este versículo: y a unos puso Dios en la iglesia. Para las necesidades del funcionamiento de la iglesia, Dios ha hecho dotación de creyentes capacitados, hecho actos por medio de los dones. Nótese que el verbo en voz media indica que la acción de poner es para uso de la iglesia. Y nótese esto, que no se trata de una lista de dones complementaria a la que ha puesto al principio de los versículos del 8 al 10, donde dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Así pues, podemos ver que son creyentes con dones. Y la misma verdad se enseña en otro lugar, por ejemplo, en la carta a los Efesios capítulo 4 y los versículos 11 al 12, donde dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Debe de tenerse bien en cuenta que es Dios quien pone a los creyentes en el cuerpo capacitados con dones, de manera que el Padre llama para el ministerio, como enseña el capítulo 1 y versículo 1 de esta misma carta. Y el Hijo los regala a la iglesia, como nos dice Efesios capítulo 4 y versículo 11. Pero el Espíritu Santo los dota para que puedan hacer el servicio determinado para la edificación de la iglesia, como así nos enseña los versículos 4, 7 y 11. La relación de los creyentes que Dios pone en la iglesia se da en un determinado orden, no tanto para numerarlos correlativamente, sino como prioridad en los dones para el desarrollo de la iglesia. Por otro lado, obsérvese que el uso del adverbio, o si se prefiere, de los adjetivos numerales, ordinales, establece este rango. De manera que al escribir primero o primeramente, está indicando los dones principales al decir segundo y tercero, ya que esto indica lo que va en segundo y en tercer lugar en importancia. Dejando de enumerar ordinariamente los creyentes con dones, pasa aquí el apóstol a la expresión genérica usando el adverbio después y relacionándolo a los creyentes. Es por eso que la relación queda subordinada a los tres primeros. Sigue diciendo este versículo: primeramente apóstoles. Note que este Dios trino y uno provee a la iglesia en el cumplimiento del deseo del Hijo, cuando dice: yo edificaré mi iglesia. Mateo capítulo 16, versículo 18. Para esta acción se da prioridad en el otorgamiento de dones, de manera que Pablo habla en primer lugar de los apóstoles, asunto que no es novedoso en esta carta,
sino que también se reitera en los escritos, por ejemplo, de Efesios capítulo 4 y versículo 11. Note que este término es plural cuando dice apóstoles. Por tanto, comprende al colegio apostólico de los 12, incluido Matías y a Pablo como apóstol, especialmente llamado y enviado a los gentiles. En sentido general, el término hace referencia a quien es enviado en alguna misión. En este sentido se llama apóstol, por ejemplo, a Epafrodito, como enviado de la iglesia en Filipos para llevar una ofrenda de amor y comunión al apóstol. Cuando dice: «Mas tuve por necesario enviar a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades». Filipenses capítulo 2 y versículo 25. Pero en el sentido específico comprende solo a los 12 y a Pablo, ya que solamente ellos recibieron el don y además solo ellos fueron acreditados con señales específicas. Segunda de Corintios capítulo 12 y versículo 12 dice: «Con todo las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros». Note que estos son aquellos a quienes se llama santo apóstoles, como dice Efesios capítulo 3 y versículo 5, que son receptores de la revelación de Dios, del misterio oculto desde siglos entre los que está Pablo. Es por eso que no hay ninguna razón bíblica en el Nuevo Testamento para suponer un grupo más amplio de apóstoles que los 12 y Pablo, ya que el don se da para establecer, entre otras cosas, las bases doctrinales de la Iglesia, lo que es el fundamento apostólico, y para la escritura del Nuevo Testamento, cuando nos dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Efesios capítulo 2 y versículo 20. Por tanto, en este sentido, este don no está operativo en el día de hoy. Pero por otro lado, lamentablemente, una corriente no bíblica, repito, una corriente no bíblica, es más, uno puede atreverse a decir antibíblica, que hace que algunos califiquen a aquellos mismos de apóstoles, ejerciendo una supuesta autoridad apostólica sobre miembros e incluso sobre líderes en la Iglesia que están bajo su influencia. Pero a la luz de la autoridad bíblica se les puede calificar de mentirosos o de falsos apóstoles, puesto que ninguno de ellos ha visto a Jesucristo, ninguno ha hecho las señales apostólicas y también ninguno tiene la autoridad que Jesucristo delegó a los 12 y a Pablo. Estos falsarios se alimentan a ellos mismos del rebaño que lideran, siendo explotadores de los recursos económicos de los fieles y además apropiándose de ellos, ya que subyugan a los líderes que se someten a su supuesto apostolado, gobernando las congregaciones bajo su influencia con manifestaciones de supuestas revelaciones divinas, que nunca, por otro lado, recibieron de parte de Dios, pero a las que le dan categoría de revelación divina, con autoridad semejante a la de la Escritura, quebrantando, por otro lado, voluntariamente la prohibición bíblica de añadir algo a lo que está escrito y fuera de ello. Téngase en cuenta que Satanás introduce en la Iglesia sus propios líderes y lo hace disfrazándolos como ángeles de luz, en imitación pecaminosa de aquel malvado a quien siguen.
Pero también hay que considerar que, por otro lado, la falta de formación bíblica que ellos mismos promueven entre los fieles convierten a estos en niños en Cristo Jesús, que son fácilmente arrastrados de un lugar a otro por vientos de falsas doctrinas. Sigue diciendo este versículo: luego profetas. En el orden utilizado por Pablo, luego de los apóstoles están los profetas. Vemos que es el segundo lugar, y también Dios dio a la iglesia profetas. Ya se consideró antes este don, por lo que es suficiente recordar que son los que reciben un mensaje de parte de Dios y lo transmiten con fidelidad a quienes son sus destinatarios, siendo guiados en su declaración y autentificados por el Espíritu Santo de Dios. Note que eran aquellos que, no estando completos los escritos del Nuevo Testamento, recibían ellos revelación del misterio, es decir, de lo concerniente a la doctrina de la Iglesia y a los acontecimientos escatológicos para ser comunicados a los creyentes en la enseñanza. Esta podía, y en principio lo fue, una tradición doctrinal, es decir, la transmisión oral de la revelación divina, hasta el momento en que tanto los apóstoles como los profetas escriben las revelaciones y se completa el canon del Nuevo Testamento, como así enseña Efesios capítulo 2 y versículo 20. Note que no se describe con detalle cuál era la función profética para que estuviese vinculada tan directa y estrechamente con los apóstoles, pero en ambos casos la unidad ministerial consistía en la recepción y también la comunicación de revelaciones directas de Dios mismo. Este don, en el nivel primario de comunicar revelaciones divinas no escritas, no está operativo hoy, por cuanto el canon en el Nuevo Testamento ya está cerrado. Sigue diciendo este versículo: lo tercero, maestros. Vemos aquí que en tercer lugar, en la relación de creyentes dotados de dones y dados a la Iglesia, figura el de maestros, que muy probablemente comprende también a los pastores. Es más, podrían estar también incluidos en este grupo los evangelistas. Pero no se trata de la capacidad para predicar el Evangelio, aunque la comprende, ya que la evangelización universal corresponde a la responsabilidad de cada creyente, que es enviado a las naciones para hacer discípulos. El don de evangelista es dado para discipular a los recién convertidos, teniendo en cuenta el mandato del Señor Jesús de enseñarle todas las cosas que os he mandado. Mateo capítulo 28 y versículo 20. Por tanto, son ministros que complementan la obra de los apóstoles y profetas, enseñando la doctrina fundamental a quienes son alcanzados por el Evangelio y necesitan también la formación necesaria para su vida personal y eclesial. Ese era, por ejemplo, el don de Felipe, de uno de los 7 diáconos de Jerusalén, como señala Hechos de los Apóstoles capítulo 21 y versículo 8. Evangelista por don y diácono por oficio. Note que los evangelistas enseñaban e interpretaban la Escritura a quienes necesitaban esa enseñanza, como ocurrió con el mismo Felipe y el eunuco etíope, como así nos señala Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 26 y los versículos 30 al 35. Y también probablemente Timoteo no tenía el don de evangelista, pero era necesario que entendiese aquella necesidad e hiciese las veces o complementase la labor de los evangelistas,
por lo que el apóstol Pablo le exhorta a hacer la obra de evangelista, sin dejar de cumplir su ministerio. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Note que los evangelistas eran generalmente misioneros itinerantes, visitando los lugares donde se establecían las nuevas iglesias. Por tanto, el evangelista era colaborador en el ministerio fundacional de la iglesia, recordando y complementando lo que los apóstoles y profetas habían comunicado anteriormente. Debiera de esto hacer reflexionar sobre la necesidad de discipular convenientemente a los recién convertidos, ya que una persona nacida de nuevo debe de ser instruida en la Santísima Fe, enseñándoles desde un nivel elemental, pero siempre completo, la doctrina del Nuevo Testamento. Nótese también que no se trata de enseñarle algunos aspectos congregacionales, costumbristas o de la denominación en la cual está la Iglesia, sino principios bíblicos de la fe que le permitan progresar en el crecimiento de su vida cristiana, a fin de que salgan de la situación infantil en donde son fácilmente arrastrados por cualquier viento de doctrina. Efesios capítulo 4 y versículo 14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las altimañas del error. Dentro del conjunto de creyentes capacitados para la enseñanza están los pastores. Existe una discusión sobre si se trata de un solo don, en este caso el de pastor maestro, o son dos dones distintos. Pero en el texto griego, los dos van precedidos por un único artículo determinado plural, lo que pudiera entenderse como que una misma persona tiene los dos dones o bien un don doble consistente en pastor y maestro. Con todo, es interesante apreciar que, aunque va precedido en algunos lugares por un mismo artículo, va también ligado por una conjunción copulativa, lo que permite entender que uno es el don de pastor y otro es el don de maestro. No cabe duda que pastorear lleva implícito el dar el pasto, esto es, el alimento al rebaño, y el alimento en caso del rebaño de Dios, ya que la Iglesia de Jesucristo no puede ser otro que la enseñanza de la palabra de Dios. Es por eso que a los pastores se les demanda capacidad para enseñar la palabra, pero no es menos cierto que en algún otro lugar del Nuevo Testamento se habla de los enseñadores o maestros, pero no de los pastores. Por ejemplo, Romanos capítulo 12, versículo 7 dice: o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Ahora bien, no es bíblico confundir el don de pastor y el de maestro con los ancianos sobreveedores o presbíteros de las iglesias locales, ya que el ancianato es un oficio de la iglesia local y, por el mismo hecho de ser los líderes de las congregaciones locales, ya ejercen funciones pastorales de conducción. Quien lidera en alguna medida al pueblo de Dios no puede dejar de hacer trabajo pastoral. Por esa misma causa se dice que el Señor levantará a su siervo David como pastor para Israel. Ezequiel capítulo 34 versículo 23. E incluso se dice de Ciro, que será mi pastor. Isaías capítulo 44 versículo 28. Porque proveería la libertad y además ayudaría al pueblo de Dios.
los ancianos, hacen funciones pastorales en la conducción del pueblo que Dios puso a su cuidado. Y esa es la razón por la que Pablo exhorta a tener cuidado pastoral y apacentar el rebaño de Dios a los ancianos de Éfeso, en su despedida en la playa de Mileto. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28. Y también de la misma manera lo hace el apóstol Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 5 y versículo 2. Sin embargo, el servicio de anciano es un oficio necesario para la buena marcha y también conducción de la iglesia local, pero no aparece como don en ninguna de las listas de dones del Nuevo Testamento. Las condiciones bíblicas para el oficio no descansan en dones, sino en capacidades y condiciones personales, como así por ejemplo nos enseña en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 16, y también Tito, capítulo 1 y los versículos 5 al 11. La única condición que pudiera considerarse como don es que sean aptos para enseñar. Y esto supone que el anciano presbítero sobreveedor tiene que conocer muy bien la palabra de Dios para conducir al pueblo con ella, y también ejercer la disciplina necesaria conforme a ella, y ser capaz de dar respuesta a cualquier interrogante mediante ella. Es pues más consecuente considerar el don de pastor distinto al don de maestro. El pastor es el que está cerca de cada oveja, atento a las necesidades personales de cada una. El que por conocerla individualmente puede darles la porción de alimento espiritual que necesita conforme a sus peculiaridades. Este ministerio nótese que es vital en cada congregación. Por tanto, no debiera de haber ninguna iglesia que no tuviera pastores, en el sentido de creyentes con don de pastor. El manual de pastor es el cumplimiento pormenorizado del Salmo 23, ya que el don de pastor produce carga espiritual en quien lo ha recibido, que lo orienta hacia las necesidades individuales de cada creyente. También es el que está con el miembro de la congregación siempre que lo necesita, el que le ayuda en las respuestas necesarias de cada día, el que lo exhorta con gracia, el que lo amonesta con mansedumbre, el que llora a su lado en sus penas y el que lo lleva sobre sus hombros cuando la debilidad espiritual le está afectando. Es el que lo busca cuando está extraviado, el que va al lugar de desierto del mundo para darle un abrazo de misericordia, el que restaura en las caídas y el que, por llevar la carga de cada uno de los miembros de la Iglesia sobre su alma, dedica tiempo cada día para orar por ellos. Por esta causa, es preferible entender el don de pastor como uno y el de maestro como otro. Por otro lado, el doctor Lacueva escribe sobre esto y dice: aun cuando todos los pastores han de ser competentes para enseñar, hay líderes particularmente equipados para la enseñanza, mientras otros destacan por sus dotes de gobierno, siendo especialmente dignos de doble honor los que ejercen fielmente ambas funciones. Fin de la cita. No cabe duda que en la práctica el ministerio de unos y de otros, es decir, de pastores y maestros, debió de estar unido frecuentemente. El último grupo de creyentes capacitados con un don del Espíritu para un determinado ministerio de consolidación en la Iglesia son los maestros. Este don se traduce por doctores en algunas versiones.
Note que es el creyente capacitado para la enseñanza y también la exposición de la palabra de Dios. Estos son los comisionados para dar la enseñanza e instrucción bíblica, exponiendo la palabra en las congregaciones, es decir, hacer entender a los creyentes el cuerpo doctrinal del Nuevo Testamento y también la interpretación del texto bíblico del Antiguo Testamento, ya que por medio del don, del carisma, del Espíritu, se adquiere la capacidad para este ministerio, pero es necesario entender también que la capacitación para ello procede del estudio profundo y sistemático de la Escritura, bajo la dirección de otros maestros. Tal cadena de enseñanza está establecida por el apóstol Pablo para la Iglesia, cuando dice la segunda carta de Timoteo capítulo 2 y versículo 2, «Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros». Como quiera que el maestro es un don, y no todos los creyentes tienen los mismos dones, la enseñanza congregacional debe de estar reservada para los maestros, debidamente formados y también preparados en la palabra. Los creyentes pueden contribuir a la edificación del cuerpo en el ministerio de la palabra, ejerciendo las labores proféticas de edificación, exhortación y consolación. 1 de Corintios capítulo 14 versículo 3. Pero note que la enseñanza doctrinal y la interpretación consonante de la palabra debe de estar en manos de maestros. Lo más peligroso para el estancamiento espiritual de una congregación es que la enseñanza esté en manos de personas espirituales, aunque no hayan recibido el don de maestro ni hayan sido preparados convenientemente en la palabra. La enseñanza eficaz de la congregación es la que está en manos de hombres dotados para ello por Dios mismo, y además preparados bajo la instrucción de otros creyentes, capaces también para poderlo hacer. Note que la iglesia en Antioquía es un claro ejemplo de las consecuencias fortalecedoras y saludables de un ministerio de enseñanza en manos de hombres dotados y competentes como eran entonces Pablo y Bernabé, como así nos enseña en Hechos de los Apóstoles capítulo 11 y los versículos 25 y 26. Aquellos dos estuvieron enseñando a la iglesia naciente durante todo un año. Una de las necesidades imperiosas en las iglesias locales tiene que ver con la exposición sistemática de la palabra de Dios, ya que no hay medio más eficaz e incluso diría que es el único modo bíblico de enseñanza que la exposición sistemática de la Escritura. Pero lamentablemente hay congregaciones a las que nunca le ha sido expuesto el libro de Levíticos, o el de profetas menores, o el de Cantar de los Cantares en la interpretación literal y no alegórica. Muchos líderes consideran que es mejor el mensaje motivador consistente en predicar sobre asuntos urgentes de la sociedad actual. Este ministerio es el parche puesto a un grano cuando ya está infectado. La palabra de Dios expuesta con toda su extensión está dando sabiduría al creyente y la meditación en ella hace vidas victoriosas y santas. El liderazgo de las iglesias debiera de estar atento a creyentes a quienes Dios dio el don de maestro para proveer para ellos de lo necesario a fin de capacitarlos para el ejercicio de su ministerio, ya que no siempre es posible tener en la propia iglesia local maestros que enseñen a otros, pero es posible aportar bien individualmente o en la comunión fraternal
con otras iglesias de recursos financieros que permitan al hermano en cuestión desplazarse a una institución en donde pueda recibir toda la enseñanza necesaria para llevar a cabo eficazmente el ejercicio del don. Note que el don de maestro requiere el estudio continuado de quien lo ha recibido, ya que nadie piense que, porque tiene un mayor conocimiento que antes, o porque a lo largo del tiempo va teniendo mayores recursos para la enseñanza, ya ha alcanzado el nivel óptimo y no necesita nada más. La experiencia del maestro bíblico es que nunca llega a alcanzar la dimensión de conocimiento que no pueda superar. Esto requiere que el liderazgo de las iglesias provea de los recursos necesarios para que el maestro pueda, sin quebranto grave, para su propio medio de vida, adquirir los libros necesarios que le permitan una mayor investigación del texto bíblico. Y otro asunto necesario es que el maestro debe de conocer los idiomas originales en el que está escrita la palabra de Dios, para que pueda interpretarla como corresponde en la mayor dimensión y precisión posible. La Iglesia, que deja de insistir en la enseñanza sistemática de la palabra, cae en el infantilismo, con las gravísimas consecuencias que le acompañan, como por ejemplo se puede observar en Hebreos capítulo 5 y los versículos 11 al 14. Y voy concluyendo con esto. Aquí Pablo ilustra la individualidad y la unidad del cuerpo como una reiteración de categorías representativas del ministerio, llamados dones. Amigo y amiga oyente, suele haber personas, y quizás tú lo hayas oído, que dicen: yo ya tengo un don espiritual especial, es que soy una persona que tengo un don, y siempre lo van diciendo por ahí que tienen un don. Y esto, sin embargo, lo están diciendo sin ser ni tan siquiera cristianos, ni tampoco sin hacer la voluntad de Dios, y para colmo, miran a los demás con desprecio porque se creen superiores porque dicen que tienen ese don. Es por ello que, mi amigo o mi amiga oyente, si este es tu caso, lo primero que debes de hacer sin perder un segundo más es aceptar a Cristo en tu corazón y aceptar lo que Él te da. Y lo que Él te va a dar es, cuando venga en arrepentimiento a Él, es salvación y vida eterna. Eso es en primer lugar y es lo primordial. Por tanto, ora conmigo esta oración si nunca has aceptado a Cristo en tu corazón y repite y di: Señor Jesús, vengo a ti en arrepentimiento, pensando que soy una persona muy espiritual y que tengo dones, pero que nunca he hecho tu voluntad. Ahora me arrepiento de todos mis pecados y te acepto a ti, Señor Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Quiero darte gracias por haber dado tu vida en la cruz del Calvario. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será
Hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.